Antes de Wall Street, antes de la Reserva Federal, e incluso antes de que el dólar existiera como lo conocemos hoy, la tierra que se convertiría en los Estados Unidos ya tenía su propio lenguaje de valor, un lenguaje hecho de conchas, tabaco, pieles y, finalmente, oro. Esta es la fascinante historia no contada de cómo surgieron las primeras y más profundas raíces del sistema financiero estadounidense. Un viaje a un tiempo en que el valor no se imprimía, sino que se cultivaba, se cazaba y se negociaba cara a cara. Acompáñenme a descubrir los primeros tesoros, la prehistoria financiera de Estados Unidos. Imaginen por un momento estar en las colonias británicas del siglo XVII. No hay cajeros automáticos, no hay bancos en cada esquina. De hecho, el dinero metálico, las monedas de oro y plata del Imperio Británico, es increíblemente escaso. ¿Cómo comerciar? ¿Cómo comprar lo necesario para sobrevivir? La necesidad agudiza el ingenio, y los colonos, junto con los pueblos nativos, desarrollaron un sistema económico vibrante basado en lo que tenían a mano. En el norte, las pieles de castor, muy demandadas en Europa para fabricar sombreros de fieltro, se convirtieron en una moneda de cambio estándar. Su valor era conocido y aceptado por todos. Más al sur, en colonias como Virginia y Maryland, el motor económico era otro, el tabaco. Las hojas secas y curadas de esta planta no solo se fumaban, sino que se usaban para pagar deudas, salarios e incluso impuestos. Un granjero podía, literalmente, pagar sus obligaciones al gobierno con barriles de tabaco. Pero quizás el ejemplo más fascinante de esta economía de trueque fue el wampum. Estas eran pequeñas cuentas cilíndricas hechas con conchas marinas, meticulosamente pulidas y ensartadas por tribus nativas como los Narragansett y los Pequot. Para ellos, el wampum tenía un profundo valor ceremonial y simbólico. Los colonos europeos, al observar la importancia que se le daba, lo adoptaron rápidamente como una forma de dinero. Podías comprar tierras, alimentos o herramientas con hileras de conchas blancas y púrpuras. Esta fusión de economías, donde un objeto sagrado para una cultura se convertía en moneda para otra, nos muestra que el dinero, en su esencia, es un acuerdo social. Es una historia de confianza y valor compartido, mucho antes de que el primer billete fuera impreso en suelo americano. Era una economía palpable, orgánica, donde el valor se podía tocar, oler y sentir. Con el paso del tiempo y el crecimiento de las colonias, la economía de trueque comenzó a mostrar sus limitaciones. Transportar barriles de tabaco o miles de pieles de castor era poco práctico y arriesgado. Se necesitaba una solución más eficiente, algo más ligero y estandarizado. Y así, las colonias se aventuraron en un territorio revolucionario, la creación de su propio papel moneda. La colonia de la Bahía de Massachusetts fue la pionera. En 1690, para financiar una expedición militar contra Quebec, el gobierno local se encontró sin fondos suficientes. En lugar de esperar el oro y la plata de Inglaterra, tomaron una decisión audaz. Emitieron los primeros billetes de papel de América. Estos no eran más que pagarés, promesas del gobierno de pagar una cantidad específica en el futuro, respaldados por los futuros ingresos fiscales de la colonia. Al principio, la idea fue un éxito. Facilitó el comercio y permitió al gobierno financiar sus operaciones. Otras colonias siguieron el ejemplo, y pronto, una variedad de billetes coloniales circulaba por la costa atlántica, cada uno con su propio diseño, su propio sello y, lo más importante, su propio nivel de confianza. El problema era que este dinero no estaba respaldado por oro o plata, sino por la promesa de un gobierno colonial. Cuando un gobierno parecía inestable o imprimía demasiados billetes para cubrir sus deudas, el valor de su papel moneda se desplomaba. La gente perdía la fe en él. Esta fue una lección temprana y dura sobre la inflación y la importancia de un respaldo sólido para la moneda. Los colonos estaban aprendiendo sobre la marcha los principios básicos de la economía monetaria, experimentando con aciertos y errores que sentarían las bases para los desafíos financieros que estaban por venir.
El estallido de la Guerra de Independencia en 1776 no solo fue una revolución política, sino también un cataclismo financiero. Para financiar la lucha contra el poderoso Imperio Británico, el recién formado Congreso Continental necesitaba una cantidad masiva de dinero, y la necesitaba rápido. Su solución fue imprimir su propia moneda, el famoso Continental. Estos billetes, adornados con lemas patrióticos como Mind Your Business o Fugio, Huyo, simbolizaban la unidad y la determinación de las 13 colonias. Al principio, fueron recibidos con entusiasmo, una herramienta esencial para pagar a los soldados, comprar suministros y mantener el esfuerzo de guerra. Sin embargo, el Congreso Continental carecía de una autoridad fiscal real. No podía imponer impuestos para respaldar su moneda. Su única opción era seguir imprimiendo más y más billetes. A medida que la guerra se prolongaba, la imprenta no se detenía. El mercado se inundó de Continentals, y su valor se precipitó en una espiral de hiperinflación. Lo que hoy valía $1, mañana valía unos centavos, y al día siguiente, casi nada. Los comerciantes se negaban a aceptarlos, y los soldados veían cómo su paga se convertía en papel sin valor. De esta debacle nació una expresión que perduraría por generaciones. No vale un continental. La experiencia fue traumática, pero increíblemente instructiva. La joven nación estaba aprendiendo a golpes una lección fundamental. Una moneda sin un respaldo creíble y sin la confianza del pueblo está condenada al fracaso. Este caos financiero demostró la necesidad urgente de un gobierno central fuerte y una política monetaria unificada, una necesidad que sería abordada por los padres fundadores tras la victoria. Con la independencia ganada, la joven nación estadounidense se enfrentaba a un desafío monumental: construir una economía estable sobre las cenizas del caos financiero de la guerra. Y aquí es donde entra en escena una de las figuras más brillantes y controvertidas de la historia de Estados Unidos, Alexander Hamilton. Como primer secretario del Tesoro, Hamilton tenía una visión clara y audaz. Entendía que la libertad política era inútil sin una base económica sólida. Su plan era radical. El gobierno federal asumiría las deudas de guerra de los estados, creando un sistema de crédito público que generaría confianza, tanto a nivel nacional como internacional. El punto culminante de su plan fue la creación del primer banco de los Estados Unidos en 1791. Este banco actuaría como el agente fiscal del gobierno, gestionando sus ingresos y deudas, y emitiendo una moneda estable y uniforme. Un año después, en 1792, se aprobó la Ley de la Moneda, que estableció oficialmente el dólar como la unidad monetaria nacional, definiendo su valor en relación con el oro y la plata. Por fin, Estados Unidos tenía una moneda propia y un sistema bancario centralizado. Se acuñaron las primeras monedas federales: águilas de oro, dólares de plata y centavos de cobre. Este fue un momento decisivo. Por primera vez, un ciudadano de Georgia podía usar una moneda que tenía el mismo valor y aceptación que para un ciudadano de Massachusetts. Hamilton había puesto los cimientos de un sistema financiero nacional, uniendo a los estados no solo políticamente, sino también económicamente. Estaba forjando una identidad financiera para la nueva república. El sistema de Hamilton no estuvo exento de controversia. Figuras como Thomas Jefferson temían que un banco central poderoso beneficiara a los comerciantes del norte a expensas de los agricultores del sur y que concentrara demasiado poder en el gobierno federal. Esta tensión entre una regulación central y la libertad de los mercados definiría la siguiente era de la historia financiera estadounidense. El primer banco de los Estados Unidos operó durante 20 años, pero su carta no fue renovada en 1811. Esto abrió la puerta a un período conocido como la Era de la Banca Libre. Durante las décadas de 1830, 40 y 50, a medida que el país se expandía hacia el oeste, cientos de bancos privados y estatales surgieron por todo el territorio. Cada uno de estos bancos tenía la potestad de emitir sus propios billetes. Imaginen la confusión.
Un viajero que iba de Nueva York a Ohio podía llevar en su cartera billetes de docenas de bancos diferentes, cada uno con un valor fluctuante. Algunos billetes eran sólidos como una roca, emitidos por bancos respetables. Otros, emitidos por bancos fraudulentos o mal gestionados, conocidos como Wildcat Banks, podían perder todo su valor de la noche a la mañana. Las crisis financieras eran frecuentes y, a menudo, devastadoras. Pánicos bancarios y recesiones sacudían la economía con regularidad. Sin embargo, a pesar de este caos, fue un período de increíble dinamismo y crecimiento. Se financiaron canales, ferrocarriles y nuevas industrias. En estas primeras décadas, en medio de la inestabilidad y la experimentación, se estaban forjando las verdaderas raíces del capitalismo estadounidense. Se estaba creando una cultura de riesgo, innovación y ambición financiera que, para bien o para mal, sentaría las bases del poderío económico que Estados Unidos llegaría a ser en el futuro. Desde las conchas wampum y las hojas de tabaco hasta el nacimiento del dólar y la caótica era de la banca libre, la prehistoria financiera de Estados Unidos es un relato épico de prueba y error de ingenio y ambición. Es la historia de cómo una nación aprendió, a menudo por las malas, que el dinero no es simplemente papel o metal. Es, sobre todo, una construcción social basada en la confianza, la estabilidad y el poder. Estos primeros capítulos, llenos de experimentos audaces y crisis dolorosas, forjaron el ADN del sistema financiero que eventualmente llegaría a dominar el mundo. Un recordatorio de que bajo los rascacielos de Wall Street yacen cimientos construidos con pieles de castor, promesas rotas y el sueño de una moneda tan sólida como la propia República. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado descubrir esta faceta oculta de la historia, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte más exploraciones fascinantes como esta. Hasta la próxima.